Este día del Señor, por supuesto, glorioso, espero que la mayoría de ustedes se hayan gozado esta mañana al escuchar el mensaje. ¿Quién es este? Que el jueves de esta semana recién concluida di a la iglesia aquí en Quezaltepeque y tuve a bien volverlo a incluir para nuestros hermanos y amigos radioyentes en el programa de las 7 de la mañana. Muy interesante ese estudio y por supuesto que se trata de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora continuamos con el estudio fabuloso del libro de Apocalipsis, donde estamos hablando ahora de esas 7 iglesias allí en la provincia de Asia. Y ahora vamos a comenzar con la iglesia de la que Jezabel era miembro. O sea, vamos a tratar de la iglesia de Tiatira. Esa es la iglesia que ahora vamos a estar estudiando. Y para comenzar, les pido que abran sus Biblias. Vamos a leer esta carta que fue dirigida a la iglesia en Tiatira. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a tus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hemos visitado en nuestros estudios las 3 iglesias más prominentes de Asia Menor: Esmirna, Éfeso y Pérgamo. Ahora nos desplazaremos, por decirlo así, hermanos, tierra adentro, en dirección hacia el sudoeste, hasta llegar a Tiatira. Tiatira era una ciudad con cierto grado de riqueza, pero en los días de la iglesia primitiva, para la mayoría de la gente, era una insignificante parada de descanso en el camino a Pérgamo y a Sardis. Tiatira, hermanos, era la menos conocida, la menos importante y la menos notable. ¿Qué quiero decir con esto? La menos conocida, la menos importante de las ciudades en las que las 7 iglesias de Asia
se habían situado. Tiatira, hermanos, carecía de importancia. Realmente es algo sorprendente esta situación en este tiempo, que era una ciudad que carecía de importancia. En Tiatira se dice que aún hoy en día, si se hace una excursión a ese lugar, hay pocas cosas que mirar. Solamente se pueden contemplar unas antiguas rocas, unos pocos y débilmente iluminados recordatorios del pasado. Se habla de que estos restos de piedras se encuentran en un terreno en medio de la actual aldea de Aquisar. Es todo lo que se puede ver. Se dice también que cuando hay excursiones de personas religiosas, evangélicos o cristianos, y quieren hacer un tour a conocer esa región de las 7 iglesias de Asia, los mismos guías hacen una advertencia de que es un camino distante, pero además de distante, los mismos guías hacen ver un menosprecio hacia la ciudad de Tiatira, porque hay muy poco que ver, lo que decía, porque la importancia de Tiatira es realmente muy baja. Bueno, estoy hablándoles de esto, hermanos, para introductoriamente entender pues de qué es lo que nos espera y por qué hubo un mensaje tan importante de nuestro Señor para la iglesia en Tiatira. Como a nosotros lo que nos interesa es precisamente ese mensaje que está plasmado en las Sagradas Escrituras. La carta a la iglesia en Éfeso tiene solamente 7 versículos. La que se envió a Esmirna tiene 4 versículos. La de Pérgamo tiene solamente 6 versículos. Pero si usted lo ha notado, la carta a Tiatira tiene 12 versículos. Una carta bastante larga. Puede que Tiatira haya carecido de importancia para autores del primer siglo. Puede que Tiatira carezca de importancia para los guías turísticos aún hoy en día. Pero hermanos, no fue así para Jesús. No fue así para nuestro Señor Jesucristo. A Jesús no solo le interesan las grandes ciudades como Nueva York, como Los Ángeles, como Tokio, como París. A Jesús, hermanos, le interesan también las ciudades que no tienen un nombre en los anales famosos del mundo. A Jesús le interesa la India. A Jesús, hermanos, le interesa la ciudad más recóndita de nuestra nación. A Jesús le interesa Quesaltepeque, hermanos. Tenemos que entender esa situación, que para Jesús todas las ciudades son importantes. ¿Por qué? Porque para Jesús Él está interesado en dar salvación a cualquier ciudad, por minúscula que sea, por tan falta de notoriedad sea en esta tierra. Y es por eso, hermanos, que tenemos que tomar en cuenta pues esta situación que aquí se presenta de la iglesia en Tiatira. Puede que los autores primitivos no hayan dicho mucho acerca de Tiatira, pero lo poco que dijeron es verdaderamente informativo. Es verdaderamente muy informativo. Aunque Tiatira no era una ciudad grande, se habla de que en aquellos tiempos era un centro de comercio e intercambio. Y una ciudad, hermanos, cuando es un centro de comercio e intercambio, mientras lo es, se transforma
en una ciudad verdaderamente importante. Para muestra, nuestra ciudad de Quezaltepeque. Yo he ido en algunas ocasiones al centro de la ciudad de Quezaltepeque. En una ocasión tuve la oportunidad de, el mero día de Navidad, 24 de diciembre, por la fiesta que se le hace a los niños de la iglesia, tuve que ir a hacer unas compras y realmente me di cuenta que no se podía transitar por las calles. Entonces, hermanos, cuando en una ciudad hay personas que las invaden, es porque es una ciudad de comercio, es porque es una ciudad importante. Pues esto fue lo que le pasó a Tiatira en su tiempo. Era un centro de comercio y un centro de intercambio. En el libro de los Hechos leemos acerca de una mujer llamada Lidia, que era vendedora de púrpura y dicen que era de la ciudad de Tiatira. La ciudad era conocida por la comercialización de la lana y por la producción de un costoso tinte púrpura, el cual era extraído gota a gota de una rara variedad de moluscos, o sea, de un pequeño animal marino. Entonces, hermanos, podemos ver pues que en sus tiempos de auge tenía su importancia. También a Tiatira se le conocía especialmente por los gremios en los que se organizaban los diferentes oficios. ¿Qué eran los gremios, hermanos, en los que se organizaban los diferentes oficios? Bueno, los gremios que había ahí estaban probablemente más extendidos y mejor organizados que en cualquier otra ciudad del mundo. Había gremios de trabajadores del cuero, había gremios de tejedores de lana y de lino, gremios de trabajadores de metal, gremios de alfareros, gremios de tintoreros, gremios de modistas, gremios de panaderos y de todas las demás ocupaciones. Estos gremios eran verdaderamente poderosos, eran muy poderosos. Si un hombre, aunque tuviera un oficio, no era miembro del gremio respectivo, él no podía hallar empleo. Entonces, por eso, ahora, hermano, le defino que era un gremio, para que usted me entienda lo que eran esos gremios en la ciudad de Tiatira. Era equivalente a los sindicatos de los trabajadores. Ustedes se dan cuenta que en nuestra nación y a través del mundo, donde es permitido la organización de los trabajadores en forma de estas agrupaciones conocidas como sindicatos, tienen la protección. Por ejemplo, desde los Estados Unidos hay un sindicato muy poderoso y una persona, un obrero, un empleado que pertenece a este sindicato tiene la protección de las leyes que apoyan a este sindicato. Pues, hermanos, así estaba organizado precisamente la ciudad de Tiatira en estos gremios. Un panadero podía ser muy buen panadero, pero si no pertenecía a un gremio de los panaderos, no podía trabajar como tal. Entonces, nosotros tenemos que entender pues la gran importancia que se daba en estos tiempos para la ciudad de Tiatira. Pero hay una cosa, el problema que representaban, mejor dicho, los gremios para los cristianos, era que cada gremio tenía su propia deidad a la que consideraban su patrona. Esto, hermanos, es equivalente a, como ustedes se dan cuenta, lo de la Iglesia Católica todavía en nuestros tiempos aquí en esta nación, como
en todas las naciones católicas, ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, el gremio o sindicato de los pescadores, tienen un santo patrón, y así cada gremio hay un patrón para los motoristas, hay un patrón para cada cosa. Pueda que a lo mejor de aquí haya surgido esa situación de que cada organización tiene su propio patrón. Entonces, cada gremio tenía su propia deidad a la que consideraban su patrona. También cada gremio tenía sus propias fiestas y celebraciones estacionales, las cuales incluían diversiones sexuales. O sea, esto, hermanos, sigue siendo igual. Sigue siendo igual. La fiesta, usted sintoniza, por ejemplo, este día hay un programa, creo que se llama Mi País o Pueblos Vivos, algo así, en el canal 21. ¿Y qué es lo que ve usted de esos pueblos vivos? Las fiestas patronales de la Iglesia Católica. ¿Y qué es lo que ve usted ahí? Pura idolatría. ¿Qué es lo que ve usted ahí? Puro paganismo. Todo está relacionado con esta idolatría, con este paganismo. Entonces, las reuniones de los gremios por lo general incluían el comer alimentos que habían sido sacrificados a los ídolos y a veces al comportamiento inmoral. Estos dos pecados, hermanos, eran, y óigase bien, y son, o sea, siguen siendo censurados por Dios. Ya lo hemos visto en la clase recién pasada, claramente esta situación, y lo vamos a seguir viendo en esta clase. Hacia el segundo siglo, ya muchos líderes de la iglesia enseñaban que los cristianos no podían pertenecer a los gremios. No así cuando Apocalipsis estaba siendo escrito, cuando todavía estaban estos enfrentados al dilema. Había un enfrentamiento a ese dilema. Entonces, para entender, hermanos, la difícil situación en que se encontraban, imagínense cómo sería que usted no pudiera conseguir un trabajo, no pudiera conseguir un empleo, a menos que usted perteneciera a estos gremios. O imagínense que a usted de repente se le dijera: usted va a conseguir un empleo a menos que se haga un musulmán. Usted va a conseguir un empleo a menos que usted se haga un budista. Usted va a conseguir un empleo a menos que se haga miembro de la fe Bahaya. Usted va a conseguir un empleo a menos que se haga católico. Usted va a conseguir un empleo a menos que se haga un testigo de Jehová. Así, de esa manera. Entonces nosotros podemos ver, hermanos, que esto sucede hoy en día. Gracias a Dios nosotros vivimos en una nación donde hay libertad de culto y donde no se nos obliga a profesar en una forma de imposición religión alguna, en una forma pues totalmente obligada. Pero hermanos, ahora en día hay cristianos en Asia, en África, donde la gran mayoría, leíamos hace poco con la hermana Silvia, de que en Afganistán el 99% de los habitantes son musulmanes y el 0.7 nada más son cristianos. Imagínense qué dura es esa situación. Si se encontrara usted en esta situación, yo le pregunto a usted: ¿renunciaría usted a su fe para tener que darle de comer a su propia familia? ¿O dejaría que su propia familia pasara hambre? Usted tiene mejor la respuesta. Tenga presente
la interrogante que le acabo de hacer a medida que avanzamos en este estudio de esta, que es la más extensa de las cartas. Y vamos ahora, después de esta amplia nota introductoria hacia la iglesia en Tiatira, vamos ahora a meternos a lo que es la carta en sí. Y primeramente se empieza con un saludo allí en el verso 18 en su primera parte. Este es el saludo con el que comienza la carta: al ángel de la iglesia en Tiatira. No sabemos cuándo fue que se estableció la iglesia en Tiatira. Una posibilidad es que esto haya sucedido cuando Lidia y los de su casa volvieran a esta ciudad, o sea, ya he dicho que era su ciudad natal, e hicieran partícipes de su fe a los residentes, y otra es que haya sucedido cuando Pablo estaba en Éfeso. Allí en Hechos, en el capítulo 19, nos da una pauta para entender tal situación. En el verso 10 dice que así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. O sea, habla pues de la extensión que tuvo el Evangelio a través del apóstol Pablo y de todos los cristianos que se iban convirtiendo en esta época. Bueno, pero también, hermanos, se da una descripción de Jesús. Dice que después Jesús usó algunos términos del primer capítulo para identificarse como el autor, y agregó una frase muy importante, una frase que dice el Hijo de Dios. Hermanos, esta es la única ocasión que en el libro de Apocalipsis se hace referencia a Jesús como el Hijo de Dios. Es la única ocasión, espero que la grabe, en Apocalipsis capítulo 2, verso 18. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido. La frase, hermanos, el Hijo de Dios, es bien descriptiva. Con esto pues se elimina cualquier duda que tuviéramos acerca de aquel semejante al Hijo del Hombre, que lo vimos en el capítulo 1, y que fuera precisamente el Señor Jesucristo. Jesús le recordó a la congregación 3 poderosas verdades acerca de él. O sea, le recordó a la iglesia en Tiatira 3 poderosas verdades acerca de él. ¿Cuáles son estas 3 poderosas verdades? En primer lugar, él es infalible cuando dice el Hijo de Dios. En segundo lugar, él es omnisciente. ¿Por qué? Porque dice que tiene ojos como llama de fuego. El versículo siguiente comienza con las palabras yo conozco. Y en el versículo 23 Jesús recalcó: yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y en tercer lugar, le recalcó a la iglesia en Tiatira que Él es justo. Dice que tiene pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Lo dice en la primera parte del capítulo 15, del verso 15. Con estas palabras se hace referencia al hecho de que ningún inicuo, ninguna persona mala escapa del castigo de Jesús. Más adelante, hermanos, vamos a ver esta situación bien clara. No hay ninguna persona que escape, ninguna persona mala, por supuesto, que escape al castigo de Jesús. Y en la misma carta Jesús dijo: Él arroja
en gran tribulación, aquí al impío, ¿verdad? Lo dice en el verso 22 y vuelve a advertir en el verso 23, heriré de muerte al impenitente, heriré de muerte al impenitente. Bueno, pero aquí se da un elogio, hermanos. En el verso 19 hemos hecho ciertas referencias que al menos 5 de estas cartas o las 7 cartas dan elogio, solamente en 2 no hay censura, aquí sí hay censura. Vamos a ver el elogio que se presenta aquí para esta iglesia en este verso 19. Bueno, antes de que Jesús explicara por qué fue necesario mencionar sus asombrosos atributos, Él hizo una lista de las cualidades que había hallado en la congregación. Noten lo que dice: yo conozco tus obras, primera, y amor, segunda, y fe, tercero. Y luego dice, y servicio, cuarto, y tu paciencia. 5 atributos que destaca el Señor de esta congregación. En la versión de la Biblia se lee, hay una versión que dice perseverancia. En la Reina Valera se lee precisamente paciencia y indica precisamente una resistencia paciente, una resistencia paciente. Entonces, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras. ¿Qué es lo que se estaba diciendo, hermanos? Que Jesús halló en la iglesia de Tiatira más atributos dignos de elogio que en cualquier otra. Fue la iglesia donde halló más atributos dignos de alabanza, dignos de elogio, dignos de felicitarlos, que en cualquiera de las restantes 6 iglesias que Él les dirigió un mensaje específico. Entonces, veamos en primer lugar, hermanos, que Tiatira, en estos aspectos positivos que estamos señalando, era una iglesia realmente impresionante. Una iglesia realmente impresionante. Era una iglesia que trabajaba. Jesús dijo, conozco tus obras. No era como la congregación, como una congregación que puede enviar un informe diciendo que durante el año 2013 no hemos hecho casi nada. Por el contrario, esta congregación podía decir, durante el año 2013 hemos hecho esto y aquello y otras cosas más. No era pues una situación de desconsuelo en este sentido. La iglesia, hermanos, que estaba en Tiatira era una iglesia dinámica, estaba llena de vida y se mantenía totalmente activa. Un buen ejemplo para nosotros, un ejemplo en el sentido de ser una iglesia dinámica, ser una iglesia activa. Pero también, hermanos, el segundo atributo dice que era una iglesia amorosa. Jesús dijo, yo conozco tu amor. Se nos ha llamado a nosotros, hermanos, a amarnos los unos a los otros con amor fraternal. El apóstol Pablo lo dice en Romanos capítulo 12, el versículo 10, en su primera parte. Tal vez signifique algo el hecho de que las 7 congregaciones que recibieron una carta, hermanos, esta iglesia de Tiatira fue la única a la que se le elogió por su amor. Fue la única a la cual se le elogió de parte de nuestro Señor Jesucristo por su amor. Bueno, pero a la parte de que era trabajadora, de que era amorosa, era una iglesia servicial.
El Señor le dijo: yo conozco tu servicio. Miren qué bueno. Yo conozco tu servicio. El amor de esta congregación se manifestaba, en otras palabras, en la práctica. Qué hermoso esta situación. Los miembros hallaron maneras de ayudarse los unos a los otros. Pero también dice que era una iglesia llena de fe. El Señor les dijo: yo conozco tu fe. O sea, en lugar de depender de sus propias fuerzas, habían aprendido a depender del Señor. Y eso es lo que Él se nos manda a nosotros también, que tenemos que aprender a depender no de nuestra propia fe, sino de la fe puesta en nuestro Señor. Y por último, hermanos, era una iglesia que se mantenía firme. Jesús le dijo: yo conozco tu paciencia. Miren, este es un atributo muy importante. La paciencia debía de ser desalentador el estar rodeados por una sociedad impía, como lo hemos visto en esta nota introductoria, para entender en medio de qué ambiente se encontraba la iglesia. Sin embargo, los cristianos no se rendían. Los cristianos no se rendían. Por eso, hermanos, por estas 5 cualidades prácticas de hecho, no de teoría, la iglesia en Tiatira era una iglesia realmente impresionante. Pero veamos el segundo aspecto. Era una iglesia que se estaba perfeccionando. Qué bonito es hablar de una iglesia que cada día se está perfeccionando. Bueno, el comentario más extraordinario que Jesús hizo, es que se trataba de una iglesia que se estaba perfeccionando en la hechura de las buenas obras. ¿Por qué? Porque mire, el Señor les dijo: yo conozco que tus obras postreras son más que las primeras. Si el año pasado bautizamos 20 personas, si el año pasado tuvimos 4 o 5 campañas evangelísticas, si el año pasado tuvimos 3 confraternidades femeniles, así es que ahora, este año, solo tengamos una campaña evangelística. Así es que ahora, este año, si tenemos 1 o 2 bautismos, qué bueno. No pasaba esta situación en la iglesia en Tiatira. La iglesia en Tiatira se estaba perfeccionando. Yo conozco que tus obras postreras son más que las primeras. La mayoría de las iglesias generalmente, hermanos, tienden a perder el entusiasmo. Tienden a perder si ya tuvimos el jubileo. Si ya nos reunimos 3.500 hermanos, y qué bueno, ya demostramos que la iglesia de Cristo en El Salvador tiene presencia. Ya demostramos que la iglesia de Cristo tiene número. Ya demostramos que la iglesia de Cristo en El Salvador existe. Así es que ahora tiremos la toalla, porque al fin y al cabo ya demostramos esa situación. Hermanos, esta iglesia no perdió el entusiasmo con el transcurso del tiempo y el accionar de ellas, de esta iglesia, es que cada vez fue todavía mayor. Contrario a esas iglesias o congregaciones que en lugar de crecer en entusiasmo, cada día es menor. No ocurría así a la iglesia que estaba en Tiatira, la cual hacía más por el Señor cada día que pasaba. Y ese es otro mensaje para nosotros, hermanos, que cada día hagamos más por el Señor, que cada día estemos más convencidos
de hacer más por el Señor. Y en este aspecto, esta congregación era lo contrario a varias de las demás, especialmente a la iglesia de Sardis, que la vamos a ver en el capítulo 3. O sea, quiero terminar esta parte diciendo lo siguiente, hermanos, que la única seguridad que la iglesia puede tener está en avanzar hacia adelante con Cristo Jesús. Esa es la única seguridad que la iglesia puede tener. La segunda parte del sermón de esta mañana voy a dedicar los aspectos que sí ahora van a tocar acerca de la censura que recibió esta congregación. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Dios nos ayude, hermanos, a hacer y a imitar lo bueno de cada una de estas congregaciones de la iglesia, como lo fue la iglesia en Tiatira.